Hola de nuevo, continuamos con el tema en nuestro segundo vídeo. Si bien en el primero trabajamos en qué consiste el imperialismo, sus causas y bases teóricas, etc., ahora vamos a ver de qué manera se ejecuta, es decir, cómo se produjo la progresiva ocupación de África y Asia y el papel que jugaron las diferentes potencias imperialistas. Comenzando por el imperialismo llevado a cabo por Europa, tenemos que irnos a África y Asia. Empecemos por África. En este caso, el imperialismo es iniciado por Francia y Gran Bretaña. En el caso de Francia, a través de Argelia, ocupada en 1830, proclamada territorio francés en 1848 y finalmente adquiriendo la categoría de colonia en 1870, y en Túnez, donde se establece un protectorado. Los ingleses tienen su punto de interés en Egipto, donde tanto a Francia como a Inglaterra les interesa el control del Canal de Suez, pero en especial a Inglaterra para comunicar con sus territorios en la India. En 1882, Inglaterra aprovechará una rebelión nacionalista contra esta ocupación para reforzar su papel militar en el territorio y crear un protectorado. De forma paralela, como nombrábamos en el vídeo anterior, se realizan viajes de misioneros y exploradores que prestan en muchos casos un servicio a las potencias y que permiten un mejor conocimiento del continente y, derivado de ello, una ocupación más efectiva del territorio. Aquí tenemos algunos ejemplos de estos viajes, destacando la exploración de los grandes ríos africanos como el Congo o el Níger. Todos mis perros han desaparecido. No hagas ruido, Hack. No mirarán aquí arriba si no llamamos su atención. Old Man River, that old man river, he just keeps rolling. La situación se fue yendo de las manos, ya que a Francia y a Inglaterra se suma ahora una Alemania que se interesa por África Central y dada esta carrera descontrolada por ver de quién es cada terreno, se lleva a cabo una conferencia en Berlín para regular la ocupación del continente, para lo cual se establecen acuerdos como libertad de comercio y navegación, prohibición de la esclavitud. El Congo, zona en disputa, ahora queda como una colonia ligada al rey Leopoldo II de Bélgica y sobre todo el elemento clave es que se establece el principio de ocupación efectiva. Esto es, que para poder considerar un territorio como propio era necesario que estuviera verdaderamente ocupado y controlado. No basta con explorarlo, descubrirlo o afirmar que te pertenece. Lo que en la práctica significa que el que no corre vuela. Una verdadera carrera por ocupar los territorios antes que los rivales. Carrera en la que se incorporarán, con mejores intenciones que resultados, Italia, que ocupa Somalia y Eritrea, pero fracasa en Etiopía, y Alemania, que se establece en las costas y en el sudoeste. Por lo que, como veremos a continuación, Reino Unido y Francia son los grandes beneficiados del reparto y Alemania e Italia los grandes marginados. Creo que yo me tengo que ir a casa a dormir. Sí, y yo también me voy a casa a dormir. ¿Qué es lo que pretendes, niño? Me dijiste que no era profundo. Te voy a coger y... Te voy a... ¡Ya verás! Como he pretendido mostraros en este fragmento, el imperialismo se convierte en un foco de conflictos que durará hasta la Primera Guerra Mundial. Los imperios coloniales buscarán ampliar los dominios siempre de manera conectada. En el caso de Reino Unido con un eje de norte a sur y en el caso de Francia de oeste a este, para lo cual emplearán uno de los grandes inventos industriales, las líneas ferroviarias. Las zonas costeras de Angola, Mozambique y el Cabo también fueron foco de conflicto entre ingleses, portugueses y los alemanes y los llamados Boers, colonos de origen holandés. La Guerra de los Boers significó el triunfo británico y la formación de la Unión Sudafricana. Por último, Marruecos fue un foco de disputa entre varios países, destacando Francia, y uno de los puntos de inicio del camino a la Guerra Mundial, como posteriormente veremos. Aquí tenemos un mapa en el que podemos ver de forma efectiva el reparto del continente africano y esos dos grandes ejes perseguidos por los protagonistas iniciales, Francia y Gran Bretaña, pese a la progresiva incorporación de otros países que también quieren su parte del pastel,
ya sean Portugal, Alemania, Holanda, Italia, Bélgica, etc. En el caso de Asia, las principales disputas a nivel europeo están entre Rusia, Gran Bretaña y Francia, a las que luego añadiremos los casos de Japón y Estados Unidos. Rusia busca la expansión a través del ferrocarril transiberiano y transmanchuriano, y se enfrentará con Gran Bretaña en las zonas fronterizas con la India y con Japón en Manchuria, saliendo mal parada y retrocediendo progresivamente. Gran Bretaña tendrá su foco en la India, controlado inicialmente por la Compañía de las Indias Orientales con ayuda del gobierno británico y un ejército indio, los cipayos, que se sublevaron contra los ingleses dando lugar a una reforma tras la cual el territorio lo controlará de manera más directa la corona inglesa a través de un virrey. Asimismo, y debido a la expansión francesa en Indochina, Inglaterra creará un protectorado en Birmania, sultanatos en Malasia y colonias de poblamiento en Australia y Nueva Zelanda. Francia, como ya hemos señalado, se centra en Indochina, donde buscó ocupar el delta del Mekong para poder abrirse al mercado chino. Destaca la creación de la Unión General de Indochina. Por último, tenemos dominios de menor relevancia, como los holandeses en Indonesia, Islas Célebes y Nueva Guinea Occidental, y Alemania en Nueva Guinea Nororiental y las Islas Marshall, Salomón, Carolinas y Marianas. El caso de China es particular por el interés múltiple de varias potencias europeas y no europeas. De hecho, es la rivalidad entre estas potencias la que permite que China conserve su independencia. Al no ser de forma directa de nadie, se evitan conflictos directos entre estos países, cosa que también ocurrirá en los Balcanes, estados tapón para evitar el choque directo entre potencias imperialistas. Los acontecimientos de referencia que nos deben sonar de este periodo son, en primer lugar, las guerras del opio. China prohíbe la entrada de opio indio que se intercambiaba por otros productos. ¡Droga! Todo está hecho con droga. Plátano con droga, mono con droga. Mire, todo mercado es droga. Lo que se deriva en un conflicto con Reino Unido, que se beneficiaba de ese comercio, y acabará obligando a China a conceder Hong Kong y derechos comerciales a extranjeros. Lo que significa a nivel positivo la entrada de China en mercados internacionales, pero a nivel negativo la ruina de comerciantes locales. China quedará repartida en 5 grandes áreas de influencia controladas por Reino Unido, Francia, Alemania, Japón y Estados Unidos. Debido a las exigencias extranjeras, hubo una revuelta nacionalista derrotada, pero que reforzó a los sectores más conservadores y contrarios a la influencia extranjera. En 1911 China quedará como república, pero continuó siendo un territorio de gran inestabilidad. Igual que en el caso africano, os adjunto este mapa para que podáis pausar y ver detenidamente el reparto territorial en territorio asiático. Hablar del imperialismo llevado a cabo por potencias no europeas es hablar del expansionismo japonés y estadounidense. El caso japonés está ligado a la revolución Meiji y a los mismos factores que en el caso europeo, que le lleva a expandirse a costa de Corea, China y Rusia. El caso de Estados Unidos tiene componente industrial, pero también un fuerte componente racista, la doctrina Monroe, que establece la superioridad de Estados Unidos y por ello su derecho a ocupar otras áreas. El dominio estadounidense se basaría no en la ocupación directa, sino en el control de bases navales y la intervención de una poderosa flota de guerra que asegure los intereses estadounidenses, como se ve en la intervención en la guerra entre España y Cuba y Filipinas, y la intervención en repúblicas hispanoamericanas, favoreciendo la independencia de quien le interesara y asegurándose el control del Canal de Panamá. Por tanto, es un dominio basado en la continua intervención armada en situaciones propicias para sacar tajada de cualquier choque. Vale, me rindo. ¡Ay! ¿Por qué has hecho eso? Estaba suplicando clemencia. Vi que tenía ventaja y la aproveché. Es lo que hacen los héroes. Para cerrar este segundo vídeo, debemos ver qué consecuencias generales se derivan de todo el proceso imperialista. A nivel económico, aunque el imperialismo signifique la llegada de modelos y técnicas de países desarrollados, significa explotar el terreno al menor coste posible, sangrarlo ocupando tierras, encarcelando o masacrando a la población local, favoreciendo el comercio de la metrópoli, explotando a la población en grandes plantaciones y provocando la ruina de la población local y de sus actividades artesanales.
Todas las infraestructuras aportadas, carreteras, ferrocarriles, telegrafía, etc., van orientadas no a la comunicación real de los territorios, sino a la comunicación de los mercados, por lo que es un desarrollo selectivo e interesado, unido a la imposición de moneda, tarifa aduanera, control de gastos y un largo etcétera. En lo social, lo único positivo es la introducción de medicina europea que reduce la mortalidad, lo que incrementa la población. El problema es el crecimiento urbano que derrumba las estructuras locales y condena a sectores rurales a la miseria. Las fronteras de los territorios las determinan los países con sus repartos, lo que significa modificar de forma artificial las tribus y etnias de la zona, lo que creaba y sigue creando a día de hoy conflictos. Poco a poco, y como ocurre con cualquier proceso de conquista, se va asimilando el modelo de los conquistadores a través de las misiones, la evangelización, la educación, una aculturación que significaba el retroceso de las culturas autóctonas, aunque también significó la forja de una élite indígena que lucha por la independencia del territorio. Vaya, princesa. Ay, Hopper, lamento interrumpir, pero... ¡No des un paso más! Creo que esto no ha sido buena idea. Verás, Hopper, la naturaleza tiene cierto orden. Las hormigas cogen la comida, las hormigas se quedan la comida y los saltamontes se largan. Y con esto cerraríamos la parte referente al imperialismo, al reparto del mundo y la progresiva brecha entre países desarrollados y subdesarrollados que son utilizados en beneficio de los primeros. Un proceso cuyos efectos más negativos siguen muy presentes a día de hoy y que deriva en una progresiva competencia internacional que marca el origen del conflicto mundial que comenzaremos a ver en el siguiente vídeo.